Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas con Propósito. Hoy contamos con un invitado especial, Facundo Barretón, un empresario pionero en el campo de la innovación sostenible. En este episodio, Facundo nos comparte sus experiencias y conocimientos, llevándonos en un viaje fascinante por el mundo de los negocios. Discutimos sus inicios empresariales, los desafíos como oportunidades que enfrentó y cómo logró progresar en un entorno competitivo. También nos compartió sus perspectivas sobre los cambios globales de las últimas 2 décadas en tecnología, política, economía y medio ambiente, resaltando la importancia de la sostenibilidad y la biodiversidad. Facundo también explica el modelo empresarial de la red de equipos, inspirado en la biología, y cómo lo implementó en Terrafloss para adaptarse al entorno empresarial actual. Además, conversamos acerca de la importancia del modelo de los 3 horizontes para el crecimiento de la empresa, fomentando la adaptabilidad ante nuevas tendencias y tecnologías. Gracias por acompañarnos. Este episodio es imprescindible para todos aquellos interesados en la intersección entre innovación, sostenibilidad y negocios. Bueno, Facu, comencemos, ¿no? por tus inicios, ¿no? Es decir, ¿cómo fueron tus inicios como emprendedor? ¿Cuáles eran, ¿no? los desafíos de ese momento, ¿no? y las oportunidades, ¿no? de cuando vos arrancaste? Bueno, Santi, gracias por el espacio, por el tiempo, por la charla. Y a ver, inicios, yo estoy viejo ya, por lo cual en mis inicios arranqué bastante pendejo, arranqué a los 17, 18 años. De hecho, formalmente mi empresa, mi primera empresa fue un proveedor de internet en Tucumán, soy tucumano. eh, y la empecé a esa edad, 18 años creo que tenía, y empezó un poco por curioso, ¿no? Yo tuve la suerte de, cuando terminé el colegio, esos programas de intercambio, me tocó ir a Fresno, en California, y nada, ahí en Fresno tuve la oportunidad de visitar distintas universidades y conocí UC Berkeley. Y en Berkeley me mostraron cómo funcionaba Internet. Estamos hablando en el comienzo de los 90, todavía no era comercial, y quedé fascinado con eso, y que eso va a llegar en algún momento a Argentina, yo quiero llevar eso a Argentina. Y así empezó, volví de ese intercambio y empecé a ver qué había. No había nada, en ese momento no existía. En ese momento recién habían sido las privatizaciones, recién estaba Telecom y Telefónica dando sus primeros pasos, y estas dos empresas formaron una empresa llamada Startel. Y nosotros decidimos con un amigo que era igual de nerd que yo, decir, bueno, veamos cómo podemos traer internet, y compramos una antena VISAT que la pusimos en el techo del edificio del padre de mi amigo, y empezamos a bajar Sí. datos vía satélite y ofrecíamos email. Y así empezó, digamos, como un hobby, como una curiosidad de alguna u otra forma, que en ese momento no sabíamos si iba a evolucionar mucho Internet. No lo sabíamos realmente. Entonces, de hecho, yo pensaba, quizás mis amigos en 20 años tengan email y sepan usar Internet. Claro, no existía ni siquiera una interfaz gráfica para comunicarse y conectarse, ¿no? Entonces, nada, así empezó mi primer oportunidad. Fue un proveedor de internet que creció, estuvimos en varias provincias, y cuando tenía 23, 24 años, lo vendí a una empresa, IFX, una empresa cotizada en el Nasdaq, y fue mi primera experiencia como emprendedor sin saber que era emprendedor. Empezó como un hobby de curioso, vendí la moto, el socio puso el departamento, y así fue creciendo y evolucionando, ¿no? Esa fue mi primera experiencia. Me encanta. Y ahí, como para ahora vamos a llegar, ¿no? a la actualidad, pero poder entender, ¿no? cuáles eran esos desafíos, ¿no? por los cuales vos pasaste en ese primer emprendimiento, ¿no? Algunos que vos nos puedas mencionar. Y a ver, yo creo que un emprendedor básicamente es una persona que está viendo oportunidades o buscando oportunidades. Y las oportunidades son cuando hay problemas, cuando tenés problemas, cuando hay algún problema hay una oportunidad para solucionarlo, y eso puede ser un negocio. Entonces, creo que un emprendedor todo el tiempo está viendo o detectando oportunidades de mejora de algo. Eh, y muchas veces ese emprendimiento nace por curiosidad, por ser curioso. Entonces, yo siempre fomento eso, hay que ser curioso. De hecho, a mi hijo lo único que le digo es que sea curioso, que haga doble clic, que preste atención, que esté viendo oportunidades. Y después, cuando encontrás el problema, que es una oportunidad, tenés que ver cómo solucionarlo, ¿no?
generalmente cuando emprendés, digamos, los mayores desafíos están relacionados con encontrar el modelo de negocio adecuado. Básicamente, cómo vas a hacer guita, y para eso necesitas guita, para generar el modelo, ¿no? Sí, generalmente lo típico está relacionado con problemas de financiamiento, ¿no? Entonces, cuando empezás ok, en ese momento, de vuelta, yo no sabía lo que era emprender, no conocía ni la palabra, ni los modelos de financiamiento, o sea, no sabía que te podías financiar con equity, es decir, vendiendo parte de un proyecto que todavía no existía. Y vas a lo tradicional, cómo te financias. El primer obstáculo es ese, ¿no? Y la típica, primero reventás la tarjeta de crédito, después empezás a vender cosas tuyas, después sumás a un pariente, a un tío, a que te pone algo de guita, después lo que hoy conocemos como angels, ¿no? Así fueron los comienzos. Después, a medida que vas conociendo y el mercado va evolucionando, entendés que existen fondos especializados para cada una de las etapas y entendés cómo funciona una ronda pre-seed, una seed, un venture capital, lo que está buscando private equity, si la empresa está en startup que es antes con un proof of concept o algo de esas características muy distinto a si está ya en growth generando revenue o muy distinto si es una empresa que ya está en break-even o al revés, es madura, pero en el fondo el principal problema desde mi experiencia está relacionado en el financiamiento, cómo conseguir guita para capturar esa oportunidad y solucionar el problema, ¿no? Entonces, Bien. viene un poco por ahí, desde mi perspectiva, los típicos problemas de emprendedores. De hecho, cuando vos hablas con cualquier founder, la cantidad de tiempo que le dedican a levantar guita es bestial. No debería ser tanto. Y sí, se dedican mucho tiempo a buscar guita, ¿no? Es para mí una de las principales barreras que existe hoy por hoy en el mercado, Bien. ¿no? Y ahí yendo, Facu, un poco a esta parte de habilidades, ¿no? Me gustó la publicación que también hiciste vos en su momento, ¿no? De la metáfora de los peces con los tiburones que hacen allá en Japón. Y bueno, me gustaría que puedas ampliar también desde la metáfora y también desde cuáles son, ¿no? Esas habilidades que vos fuiste, digamos, poniendo en ruedo a lo largo de los años. Hablabas recién de la curiosidad, ¿no? O sea, ¿cuáles otras habilidades vos considerás que son sumamente importantes? Yo siempre digo que para emprender se necesitan las tres P: pasión, personas y persistencia. Entonces, para mí es Bien, fundamental eso. Por un lado, la pasión, encontrar algo que realmente digas, qué bueno que está esto, me encanta, que vaya más allá de la guita, digamos. O sea, esto está, porque si haces algo que realmente te gusta, la guita llega sola, ¿no? Entonces, para mí claro. la pasión de hacer algo está buenísimo, es clave. La segunda es las personas, ¿no? Porque es importante armar equipos que tengan la capacidad de ejecución. Muchas veces los emprendedores tenemos la visión de algo, pero visión sin ejecución es alucinación. Entonces, yo creo que ahí es muy importante tener personas que tengan las herramientas necesarias para armar un equipo y que puedan ejecutar esa visión que uno tiene, esa pasión de algo, y equipos que estén ejecutando eso. Y la tercera P es persistencia, ¿no? O sea, hoy estamos en un mundo que es cada vez más volátil, incierto, complejo, ambiguo, y la gente quiere inmediatez, ¿no? ¿Viste? Desde las redes sociales, que tenés 2 segundos para ver algo y si no pasaste te perdiste algo. Bueno, todo es así. El algoritmo de Spotify, por ejemplo, le paga a los músicos si escuchan más de 10 segundos. Entonces, te empieza a ser mucho más rápido y dinámico, y la gente quiere que sea mucho más veloz todo. Y creen que los emprendimientos muchas veces funcionan así. O sea, arranqué, ya tengo un año, quiero hacerme millonario. No, es persistencia, es años, años golpeando el mismo clavito, digamos. En mi experiencia, que los emprendedores exitosos, por lo general, tienen mucha persistencia y van adaptando su modelo, ¿no? Entonces, para mí, pasión, personas y persistencias es clave. Y yendo a la metáfora del cuento este del tiburón y todo eso, Sí, que es un cuento medio largo, pero en lo conceptual se trata de cómo mantenerse activo, ¿no? Para mí es claro. eso, digamos. Entonces, para mantenerse activo, de alguna forma tenés que salir de tu zona de confort y sentirte amenazado, que te haga que estés mucho más veloz, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí es importante eso, salir de la zona de confort, ser competitivo, medirse todo el tiempo con los mejores. Para mí eso es fundamental realmente. Bien.
Y ahora metiéndonos un poco, ¿no? En la parte quizá más macro, ¿no? O sea, sobre todo me gustaría conocer tu perspectiva, ¿no? Digamos, de estos últimos 20 años ahora en cuanto a los cambios que vos venís viendo en materia, ¿no? Geopolítico, socioeconómico, medioambientales. eh, y ahí nos vamos a ir metiendo, ¿no? En lo que hoy estás haciendo. Pero me gustaría también entender, ¿no? Este recorrido de 20 años, ¿no? Como todos estos cambios que vos fuiste viendo que te llevaron, ¿no? A lo que hoy estás haciendo, ¿no? Que nos puedas compartir tu perspectiva. Son un poquito más de 20, más de 20 años, porque tengo 50, por lo cual, Claro. y empecé a los 20, 30. antes de los 20, así que más de 30 te diría. Pero sí, a ver, yo veo un mundo que, esto que decía, este mundo muy volátil, muy complejo, muy incierto, muy ambiguo, donde sobre todo Occidente se basa en dos pilares que son muy relevantes, que es la democracia y el sistema capitalista, ¿no? Y hoy ambos están siendo cuestionados. Cuando vos ves todos los sistemas parlamentarios de Occidente, que son las democracias validadas, y gana un presidente, al poco tiempo, al año, la mayoría de la gente deja de apoyar al presidente. Es triste, pero es así. Hoy ves, es más, donde más se valora a los líderes son países que no tienen democracia o son cuestionadas su democracia, ¿no? China con Xi Jinping, muchos dicen que no es una democracia, sin embargo tiene un apoyo popular relevante. O Putin en Rusia, más allá que la historia que compras acá en Occidente, la realidad es que allá lo apoyan y muchísimo, ¿no? Entonces, y los países liberales o capitalistas y democráticos basados en democracia, la gente no cree. De hecho, pregunta, agarrá 10 amigos tuyos o cualquier conocido tuyo y preguntale que te digan sus representantes en el Congreso, ¿no? Que representan a la gente. Y no cree. Entonces, el problema está que el sistema representativo ha dejado de representar a la gente. Entonces, en modelo, por una serie de contextos, básicamente mi teoría es que son las instituciones que quedaron obsoletas, el Congreso de la Nación o los parlamentos, quedaron obsoletos, que antes tenían sentido, hace 1800, cuando se formaron los modelos estos, tenían sentido. Hoy no tienen sentido de funcionar como funcionan, ¿no? Yo soy, como te decía, de Tucumán, tenía que ir al Congreso a sentarme a levantar la mano, obsoleto, ¿no? Antes tenía sentido porque un viaje era un viaje en carreta que demoraba semanas para llegar y representabas. Hoy no tiene sentido esos modelos, hace que sea todo sistemas que son máquinas de impedir, ¿no? Entonces eso hace que la democracia esté siendo cuestionada por la falta de representatividad y el sistema capitalista tiene, que es espectacular, nos hizo llegar hasta acá, pero la verdad que tiene un montón de fallas, sobre todo eh, que el único objeto de las empresas sea maximizar el retorno del inversor no está bueno, porque eso está haciendo que estemos detonando el planeta, o sea, está realmente complicada la situación del planeta y cómo consumimos los recursos, ¿no? Destruimos todo. Casi el 70% de la biodiversidad del planeta ya destruimos y se debe principalmente al ser humano, ¿no? Entonces, en ese contexto, y otro tema también, está generando una desigualdad que es demasiado extrema. Esa desigualdad empieza a generar ciertas tensiones. Y ya no es desigualdad solamente de guita, sino es desigualdad de acceso al conocimiento o a la información o a las tecnologías. Entonces, y si bien Occidente eso es manejado por las empresas, las grandes empresas que manejan inteligencia artificial o la biotecnología o todas las cosas nuevas, más en Asia, sobre todo en China, eso es manejado por el Estado, por el gobierno, ¿no? Entonces ahí se empiezan a surgir unas diferencias que hacen que se venga un mundo muy complejo y sobre todo en Occidente, de mi perspectiva, y creo que falta un nuevo relato, algo que se construya, que se tiene que construir en forma, de alguna forma masivamente, un nuevo relato que esté orientado a no destruir el planeta, que esté orientado a una mayor equidad entre las partes, que esté orientado a que las empresas no solamente traten de maximizar el retorno de los inversores, sino que sean agentes de cambio, que ganen guita, obviamente, pero que también contribuyan socialmente o climáticamente, con el environment, ayudando de alguna u otra forma.
yo creo que vamos hacia algo de eso, pero va a tener que haber una crisis relevante, que no sé cuándo va a ser, pero tiene que haber Bueno, una. vos ahí compartís también la tendencia también que ves en materia de cambio climático y biodiversidad, eh, digamos, el sistema productivo también, o sea, esa Sí, info que el otro día compartiste, ¿no? Digamos, para sí, que amplíes un poco eso. sí, son temas a ver, vos, de hecho, yo estoy vinculado al World Economic Forum y participo de distintos eventos, entre ellos Davos, y el año pasado, no, este año, cuando, cuando uno decía cuáles son los 5 principales problemas que ve la gente en Davos, o sea, de líderes, son líderes de empresas, de países, de regiones, lo que sea, el primero era el tema de misinformation, ¿no? El tema de las Claro. fake news y cómo eso estaba generando el segundo punto que era la polarización. Entonces tenía fake news, polarización, ciberseguridad y cambios climáticos. Esos son los 4 que la gente ve ahora. Y cuando le preguntan a la gente los próximos 10 años cuáles van a ser, y los 5 primeros están relacionados con cambio climático. Entonces, el primero es cambios extremos del clima, y lo estamos viendo. La semana pasada veía las inundaciones en Dubái, ¿no? O sea, esas cosas que no Sí, pasaban sí, sí, antes van a empezar a cambiar mucho más radicalmente, ¿no? claro. Cómo están cambiando los ecosistemas también. Y el consumo que está habiendo está destruyendo un montón de cosas, que está afectando la biodiversidad, esto que mencionaba antes, que 70% de la biodiversidad fue destruida, y además va a empezar a haber problemas de acceso a recursos naturales, ¿no? Entonces, el punto pasa porque ahora ya, 2050, vamos a ser cercanos a los 10 mil millones de personas, y la estimación es que se van a necesitar 70% más de alimentos en un mundo donde casi 3.500, 4.000 millones de personas en la actualidad consumen recursos vegetales. No podemos seguir produciendo como lo veníamos haciendo. Cuando uno ve los videos de Google Maps y cómo se van deforestando el planeta, parecemos termitas los seres humanos, ¿no? Estamos destruyendo todo. Imagínate cuando seamos 10.000 millones de personas y tenemos que producir 70% más de alimentos, lo vamos a terminar detonando al planeta. Y de alguna forma eso es una de las cosas que queremos atacar con TerraFloss, que es la empresa Ahí. o el grupo que estoy liderando, que está orientado a buscar formas alternativas de producir. Y cuando digo de producir, principalmente producir lo que son alimentos o suplementos o nutracéuticos o fitofármacos, todo lo que se necesite vegetales, ¿no? Esto que decía, casi 3.500, 4.000 millones de personas utilizan recursos vegetales para alimentarse, hasta el 70% de los medicamentos vienen de las plantas. Por lo cual, todo está relacionado a mayor consumo, y además ese consumo, de la forma que se hace, la industria alimenticia en general emite el 70% de las emisiones de carbono que están, perdón, 35% de las emisiones de carbono del planeta. O sea, es una barbaridad. Entonces hay que buscar sistemas alternativos, y de alguna forma es lo que estamos haciendo con TerraFloss. TerraFloss básicamente es una empresa que produce bioactivos. Esos bioactivos son sustancias de plantas o alternativos que básicamente se transforman en productos que son o alimentos o suplementos o fitofármacos o dermocosméticos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero a la hora de producir eso lo producimos en forma alternativa, utilizando tecnología, muchas tecnologías que hoy es el segmento de Deep Tech, ¿no? De tecnología profunda, se le suele decir que es biología sintética, agricultura celular, utilizar CRISPR o RNA para hacer algún producto específico. Entonces, para hacer, no sé, una hectárea de cualquier plantación, un bioreactor de 5 litros reemplaza un hectárea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las soluciones que estamos proponiendo para los grandes desafíos que se vienen para el mundo, ¿no? Bien. Y ahí, Facu, digamos, qué tipo de desafíos ves, ¿no? En esta industria, ¿no? De biotecnología, deep tech. Vos en un principio hablabas de la parte de financiación, además de ese, ¿no? Que seguramente ahí nos podés contar algo en torno a la parte de financiación. ¿Qué otro tipo de desafío, digamos, hoy estás viendo en la industria de biotecnología? Sí,
A ver, en el mundo biotech hay un tema, depende para qué lado vayas. Si vas para el lado de hacer productos pharma, tenés desafíos que están muy vinculados a temas regulatorios, ¿no? O sea, cómo se va a regular este tipo de Claro, cosas. Como sabemos, por ejemplo, viste los productos GMO que son genéticamente modificados y que la claro. gente está en contra. Y, por ejemplo, te hacen una semilla de trigo que la modifican genéticamente para que quede un trigo que es resistente a la sequía, por decirte, ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser inverso eso, o sea, que agarres un microorganismo no tradicional, una levadura, por decirte, metas un material biológico adentro y a eso, que era una levadura, los conviertas con CRISPR en una semilla de trigo original, pero fue al revés hecha, digamos. Nació de un organismo no tradicional y se convirtió en Claro. algo original. Eso no está regulado, por ejemplo, ¿no? O todas las nuevas drogas que están apareciendo con RNA. Esto, utilizar esta tecnología que básicamente actúa a nivel genético y puede modificar cosas, o CRISPR mismo, que modifica genética para solucionar, son drogas nuevas que ya salió una o dos drogas y van a salir muchas de esas que son, básicamente estás cambiando la genética de una persona. Y cuando cambias la genética, eso era un proceso evolutivo que llevaba millones de años cambiar un gen, porque se daba cuenta la segunda generación, después la tercera generación, la cuarta, y empezaba a hacer pequeños cambios hasta lo que somos ahora. Ahora lo que estamos haciendo es básicamente de cambiar en tiempo real la genética de una persona, o sea, es acelerar el proceso evolutivo. Eso es todo un tema. ¿Cómo regular eso? Porque, a ver, creo que todos van a estar a favor que si sabes que vas a tener un hijo que va a tener una enfermedad genética que se va a morir y podés tocar tu gen para que tu hijo nazca y viva bien, y todos estamos de acuerdo en eso, esto está perfecto. Claro. Pero el momento que descubramos que tocando esa genética vos podés hacer tu hijo que sea no solamente que nazca bien, sino que tenga ojos claros y quizás que tenga esto y tenga ciertos aspectos que te gusten, capaz que uno dice, ok, te la banco, hasta ahí no va. Pero si vas un poquito más y decís, bueno, no, quiero que mi hijo además tenga un coeficiente intelectual más alto, o que tenga más fuerza, o que corra más rápido, o que empezás a modificar seres humanos. Todo eso es súper complejo de regular. Los comités de bioética, cómo van a actuar, cómo van a funcionar, qué se va a hacer sobre eso. Los temas regulatorios van a ser un gran tema por esta aceleración que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y quienes regulan eso son justamente los que crean las reglas, que son los legisladores que se quedaron en el siglo pasado, que hablamos al comienzo, ¿no? Son que están pensando en otra cosa y lo otro va a tal velocidad que no tienen capacidades de regular lo que está pasando. Y no lo llevan ni siquiera a los temas estos genéticos, lo estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que cómo está avanzando y no saben cómo carajo regularlo al tema. Y hay un desconocimiento por ahí. Veía, veía la otra vez cómo en el Senado de Estados Unidos lo llevaron al CEO de TikTok de Estados Sí. Unidos y le hacían unas preguntas tan absurdas, pero tan absurdas que voy a decir, claro, esta gente tiene que regular y no entiende absolutamente nada. ¿Cómo vas a regular eso? Digamos? Entonces, a medida que sigamos acelerando todos estos procesos de descubrimiento de nuevas tecnologías, la complejidad de regular eso va a ser un tema. Porque además, eh, y volviendo al punto de regular los algoritmos, está cambiando todo. Los algoritmos empiezan a ver, esto que te decía que hoy Spotify, por ejemplo, le paga al artista, como decía antes, que a los 10 segundos. Si escuchás menos de 10 segundos, no te paga. Entonces el artista ya trata de meterte el hit al comienzo y se acabaron los temas largos de música linda que Sí, sí, empezaba sí, con sí, una sí. intro largo. Ya quiere ir al estribillo porque si no, no te escuchan, ¿no? Entonces empieza a cambiar la música, empieza a cambiar qué consumimos y cómo consumimos. Los chicos hoy, la otra vez hablaba con un amigo de mi hijo que le hablaba de una charla TED. Charla TED, le explico la charla. Ah, ya sé cuáles son esas charlas largas, como de 10 minutos. Claro. Larga de 10 minutos, porque para mí era corta de 10 minutos y para ella es larguísima una charla de 10 minutos. Sí, Tiene sí, una sí, sí. capacidad de atención de segundos, ¿no?
de vuelta, el algoritmo te está acotando cómo consumimos absolutamente todo, ¿no? Entonces, en algún momento esos algoritmos, eh, yo creo que alguien los va a tener que regular, y más ahora con la inteligencia artificial, porque Sí, nosotros sí. evolucionamos con relatos. Lo que Después dice te Harari, pasa, viste como le hicieron a Facebook, que en Europa puso una multa pagó una multa de 5.000 millones y cuando ganó quizá 100.000 millones de dólares, digamos, por utilizar esa data, digamos, de los usuarios, y bueno, pagó una multa de 5.000 millones y las acciones de Facebook, de Meta, digamos, subieron casi, viste, un 15% porque bueno, ¿no? Siempre era el capitalismo, como bien decías, ¿no? Y la parte regulatoria son temas súper sensibles. Eh, y sí, hay como hay un campo, ¿no? Donde, digamos, por explorar, ¿no? Lo totalmente. interesante, ¿no? Es que, digamos, sobre todo las iniciativas que ustedes están llevando adelante, ¿no? Esto de que está muy en torno a la parte, ¿no? De alimentación, ¿no? O sea, es como un factor higiénico necesario de supervivencia. La parte de Facu de talento, ¿no? Digamos, ¿cómo la vienen llevando hoy ustedes adelante, ¿no? Porque entiendo que es un gran componente de ciencia, ¿no? Sí, ¿Cómo están llevando ese tema adelante? sí, nosotros, la estructura empresarial es distinta. Nosotros tratamos de innovar en absolutamente todo. O sea, todo tiene que ser distinto. Lo planteamos distinto. De hecho, la estructura de la empresa es distinta. No funcionamos como la típica empresa piramidal, verticalista, donde tenés toda esa estructura así, donde mi hipótesis es que las empresas del futuro no van a funcionar así. O sea, por Claro, varios motivos. Cuando crece una empresa de esas características piramidales, verticalistas y se hace grande realmente de miles de empleados, se vuelve lenta, se vuelve burocrática, se vuelve poco innovadora. Y uno de los grandes problemas que tiene es que ya no atrae talento como atraía antes. Antes vos agarrabas el top 10 de un MBA y le preguntabas qué quería hacer y te decía, cuando yo era chico, era el sueño de entrar a una corporación y hacer carrera y llegar al top de esa pirámide, ¿no? Hoy claro. ninguno quiere eso. Hoy el top 10 de los MBA quiere, bien termine su MBA, armar una empresa, una startup que cambie el mundo, que solucione grandes problemas y quieren liderarla, digamos, ¿no? Entonces, eh, con ese modelo, lo que armamos nosotros es una estructura distinta que funciona como una red de equipos, network teams, ¿no? Una red de equipos donde hacemos un paralelismo como si fuese un organismo viviente, ¿no? Donde cada equipo es una célula y donde esa célula está muy especializada en algo. Entonces nosotros que integramos una cadena de valor productivo, básicamente hay cuatro grandes eslabones. Un eslabón de la cadena de valor es hacer bioactivos, distintos bioactivos. El otro eslabón es escalarlo, eso que sale del laboratorio, escalarlo en bioreactores y darle volumen, para que se conviertan esos gramos en toneladas, ¿no? Después de ahí, el tercer eslabón es la transformación, agarrar esa materia prima y convertirla en algo. ¿En qué algo? En una cápsula blanda, en una píldora, o en un polvo hidrosoluble, o en una barrita de cereal, un alimento, o en una crema, pero básicamente va por ahí. Entonces, transformar eso en productos específicos. Entonces, el modelo original, y como lo planteamos nosotros, es busquemos a los mejores equipos. ¿Cuáles van a ser las mejores células que van a ser los bioactivos? Los mejores Claro. equipos ahí. Busquemos quiénes son los mejores haciendo el escalado, que usen la mejor tecnología. Busquemos quiénes son los mejores, la mejor planta de transformación y que hagan cosas totalmente distintas. Busquemos quiénes están haciendo los mejores alimentos que están usando, y así empezamos a integrar un grupo de empresas que van hoy somos aproximadamente 10 empresas o 10 equipos dentro del grupo TerraFloss que integramos toda esa cadena, que van desde el diseño de moléculas, como puede ser Calis Bio o Cresco Biotech, esas empresas, hasta los que hacen productos como Nutrico, una empresa que utiliza inteligencia artificial para hacer barritas de cereales, galletas, polvos y todos productos hechos con AI, con bioactivos que producimos en el laboratorio nosotros o Vitalis Navitas, que hace suplementos dietarios, más allá de hacer lo básico como no sé, colágeno, omega 3 y todo eso, estamos haciendo cosas espectaculares. Ahora estamos por lanzar algo que se llama NMN. El NMN es un precursor del NAD+. El NAD+ es una
una especie de glucosa, que utiliza la mitocondria, que es la energía que le da a la célula. Entonces, básicamente lo que logras es que las células no envejezcan. Entonces, básicamente es un producto que es espectacular para aging. La gente, ese es Claro, otro tema que no longevidad. mencioné que es grosso, cómo viene aumentando la expectativa de vida, ¿no? O Claro. sea, en 1900 la gente no llegaba a los 40 años, en 1950 se inventa, o por ahí, se inventa el sistema jubilatorio, porque la gente no llegaba a los 60 años y se pone, bueno, el que llega a 65 le pagamos un sueldo, Claro. porque se morían antes. Hoy el promedio está en 80 años. Es muy probable que mi generación llegue a los 90, 100 años y mi hijo va a llegar a los 120, 130 años. Esa expectativa de vida también se necesitan suplementos para que la gente de edades más avanzadas tengan buena calidad de vida. Esas son cosas que nosotros también producimos para que en este mundo superpoblado que va a necesitar mucho más alimentos, nosotros queremos dar alimentos que sean saludables además y aparte suplementos que le permitan tener calidad de vida y bienestar a las personas de mayor edad. Bien. Y, digamos, esta parte, ¿no? Del modelo de las 3P, ¿no? Es el modelo, perdón, no de las 3P, el de la parte de los horizontes, Ajá. eh, digamos, las distintas etapas, ¿no? Y qué hay que aplicar en cada uno de estos negocios, ¿no? De estos equipos o empresas, ¿no? Sí, eso es un framework que utiliza McKinsey, que lo aplica a varias empresas, nosotros lo tomamos de ahí, y básicamente lo que dice es que hay tres horizontes: tu horizonte uno, que es tu core business, o tu vaquita lechera, donde ganás lo que sabes hacer, donde incrementas, es marginal, no hay crecimientos exponenciales ni mucho más. Entonces ahí son empresas maduras que tenemos nosotros, son equipos maduros. Hay el laboratorio que tenemos en Colombia, un laboratorio de más de 20 años, una planta de extracción que tenemos con Blueberries Medical que tenemos en Colombia también, muy asset-based, digamos, entonces, negocio tradicional. Después es el horizonte uno. El horizonte 2 son empresas más innovadoras que tienen crecimiento, están en etapa de growth, digamos, mientras que las del horizonte uno son maduras, las del horizonte 2 están en crecimiento, donde te importa generar revenues, donde te importa acelerar el proceso de crecimiento, donde usas nuevas tecnologías. Ahí, por ejemplo, está Nutrico, que utiliza inteligencia artificial, o Doctor Care, que utiliza una plataforma de prescripción médica online y digital. Ahí están las empresas que están en crecimiento. Y después en Horizonte 3 es lo más disruptivo, es innovación extrema, ¿no? Donde ahí están las empresas que hacen, o los equipos que hacen biología sintética, agricultura celular, CRISPR, RNA y todas las cosas, inteligencia artificial orientada a la formulación, cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Dentro del grupo TerraFlows, tenemos, como decía antes, somos un grupo más o menos de 10 empresas, algunas están en el horizonte 1, otras en el 2 y otras en el 3, ¿no? Entonces, la clave está cómo generar sinergias en esto, donde tu horizonte 1 es lo que te genera los ingresos que te aseguran sobrevivir. El horizonte 2 son el potencial crecimiento que se va a venir y lo que va a pegar el salto. Y el horizonte 3 es lo más disruptivo. Por ahí puede haber cosas que son casi todas startups que están en proceso de proof of concept o tratando de validar cosas, que puede ser la base de algo que sea tan disruptivo que haga cambiar un modelo de negocios totalmente. Entonces, un framework que está bueno tenerlo, todas las empresas deberían tenerlo y pensar a largo plazo con estas metodologías, ¿no? Bien. Y ahí, a ver, lo que tiene que ver con esto de la adaptación, ¿no? Y la sinergia que va generando entre cada una de las empresas. Digamos, algún tip, digamos, que nos puedas compartir, ¿no? De cómo se van adaptando como grupo empresarial y las sinergias, ¿no? Que vienen generando. Sí, ahí la clave, ahí tenés varios temas, digamos, pero hay un tema no menor que está relacionado con la estructura. Nosotros somos socios con las empresas, es decir, invertimos en las empresas cash-in para que crezcan, pero también en el momento de asociarnos, también le damos acciones del grupo nuestro, de TerraFlow, ¿no? Entonces, de esa forma Bien, estamos alineados con los mismos objetivos. Entonces, ayudamos a que crezcan, ¿por qué? Porque la que está el bioactivo necesita escalarlo y nosotros tenemos las herramientas para escalarla, que es otra empresa. La que tiene escalado necesita transformar y ahí nosotros podemos darle la planta de transformación.
la que transforma y quiere hacer producto, le damos a las empresas que hacen producto. Entonces, hay muchas sinergias entre ellos. Sin embargo, cada una tiene su autonomía y su independencia y su liderazgo. Obviamente, nosotros tenemos un modelo que se llama Entrepreneurial Operating System, EOS o IOS, no es la típica estructura donde tenés un chairman, un CEO, el CFO y todo eso, sino que es un modelo donde tenés un visionario, que soy yo, una especie de chairman, después tenés abajo como un integrador, que el integrador de alguna forma justamente está viendo cómo integrar toda esta cadena, y tiene 3 directores como satélite, un director que se enfoca en los negocios, otro que se enfoca en operaciones y otro que se enfoca en finanzas. Y después tenés cada una de las estructuras de los equipos, ¿no? Entonces, el director comercial o de negocios tiene injerencia sobre cada una de las empresas o cada uno de los equipos, sobre el CEO, por decirlo de una forma, pero también sobre el director comercial. Entonces, termina siendo como estructura matricial, donde todo el tiempo estamos buscando cómo eficientizar todos los procesos, ¿no? Y tiene su encanto también porque los equipos compiten también sanamente, en el sentido, mira cómo viene avanzando esto, no me puedo quedar yo. Por otro lado, hay un sentido de pertenencia y dice, pará, nuestro equipo es el que tiene que, hay un sentido de ownership también, ¿no? Entonces, no son empleados, somos socios, todos estamos en el mismo barco, es mucho más Claro. cooperativo desde ese punto de vista, ¿no? Bien. Bueno, ahí ya como para cerrar la perlita, ¿cómo te imaginás, ¿no? El Terraflow, digamos, de acá al 2030, ¿no? De acá a 5 años, en momentos de exponencialidad, digamos, y con el timing de lo que se viene, ¿cómo te lo imaginás? 2030 me dejaste justo en un punto donde te tiro el 2032, que va a ser más desafiante. 2032, bien, bien. ¿Qué? A 7 años. No, a ver, varias cosas. Primero, el impacto de la inteligencia artificial en todos los procesos que mencionaba es clave. O sea, tener AI descubriendo bioactivos y haciendo lo que hace tipo Google Fold, viste que el tema de las proteínas, todo este tipo de cosas muy relevantes, son cambios de paradigma. Entonces, utilizar inteligencia artificial para lo que es el discovery de nuevos bioactivos y todo eso es clave. Después, AI para la formulación. Nosotros estamos haciendo formulación de alimentos, también algo marginal todavía de medicamentos y fitofármacos, pero antes un farmacéutico, un médico te mezclaba 3 ingredientes para hacerte un producto. Nosotros estamos mezclando 286.000 ingredientes, literal, Claro. ¿no? Entonces, se hacen productos con inteligencia artificial que son mucho más eficientes y que terminan, eso por un lado, podés hacerlo así, y la personalización extrema, ¿no? Donde en función de un análisis mío de ADN, de función de mi bioma, de mi estómago, por decirlo de una forma, un pequeño análisis de sangre, yo sé exactamente lo que estoy necesitando. Entonces, yo creo que para 7 años, yo creo que vamos a estar con una personalización muy extrema, donde no es como ahora que te duele la cabeza, va a dar una aspirina, todos igual, la misma aspirina. Yo creo que Claro. va a haber combinaciones específicas de bioactivos para solucionar problemas específicos. Y es muy probable que ya tengamos una bioimpresión súper sofisticada, donde vos en tu casa tengas el aparato con los distintos cartuchos con bioactivos y en función de una app que tengas y cómo estén una serie de cosas de tu metabolismo, que ya te hiciste los análisis, te va a decir, mira, ahora necesitas una combinación de estos 18 bioactivos. Pum, apriete eso y la máquina te empiece a bioimprimir todo este tipo de cosas, tu píldora, tu alimento. En el fondo, decirle como quiera, algunos le dicen alimentos, otros le dicen suplementos, otros nutracéuticos, Claro. functional food, lo que sea. En realidad son moléculas complejas que ingresan a tu organismo para darte mejor bienestar, ayudan a tus órganos a tener mejor funcionamiento, ¿no? Yo creo que vamos hacia eso y creo que AI está acelerando tanto ese proceso que creo que en 7 años vamos a tener los primeros productos de esas características de personalización extrema.